En una madrugada envuelta en oscuridad y silencio gélido, cuando las luces de las aldeas fronterizas apenas parpadeaban en la península coreana, la frontera desmilitarizada se convirtió en un escenario de crisis repentina. A las 2:34 de la mañana, hora local, fuerzas norcoreanas capturaron a 3 marines estadounidenses que patrullaban cerca de la zona desmilitarizada, en un sector boscoso al norte de Seúl. Los soldados, parte de una unidad de reconocimiento del Cuerpo de Marines de Estados Unidos estacionada en Corea del Sur, fueron emboscados por una patrulla de élite del Ejército Popular Coreano, arrastrados al otro lado de la línea y llevados a un puesto de mando subterráneo en Kaesong. Lo que parecía una detención rutinaria se transformó en un incidente internacional que activó alarmas en Washington y Seúl. Minutos después, el cielo se llenó de drones de vigilancia, pero el daño ya estaba hecho. Los Marines estaban en manos enemigas. Pyongyang había cruzado un umbral peligroso, y el rescate que siguió aterrorizó a los líderes norcoreanos como nunca antes. De acuerdo con informes desclasificados del Comando Indo-Pacífico, los 3 marines no estaban solos en esa misión nocturna. Acompañados por equipos de inteligencia electrónica, fueron detectados por sensores norcoreanos, cruzando inadvertidamente una zona gris de la frontera. Las alarmas sonaron en el centro de mando, hostiles capturados, 3 uniformados estadounidenses, iniciar protocolos de interrogatorio. Pero antes de que los guardias pudieran procesarlos por completo, un equipo de fuerzas especiales estadounidenses ya se movilizaba en la oscuridad. A partir de ese momento, los radares de toda la región se activaron en cadena. En Seúl, en Tokio y en las bases estadounidenses de Osan, los sistemas de vigilancia captaron el patrón irregular de movimientos de tropas norcoreanas, conocidos por su disciplina férrea y armamento soviético heredado. Nadie esperaba una captura tan audaz en una frontera que ha visto tensiones constantes pero pocas incursiones directas. Y aquí inicia el relato que mantuvo en vilo a las potencias asiáticas, el eco de botas en la niebla. Todo comenzó a las 2:19 de la mañana, cuando el Centro de Operaciones Conjunto en Camp Humphreys recibió una alerta temprana de inteligencia. Satélites estadounidenses habían detectado patrullas norcoreanas inusuales cerca de la zona desmilitarizada, vehículos blindados posicionados y señales de radio codificadas. Prioridad máxima, posible incursión. El personal en la base se movilizó con rapidez, pero nadie anticipaba el contacto directo. En menos de 15 minutos, los marines fueron rodeados, desarmados y cruzados al norte, donde esperaban interrogadores de la Guardia Roja. En el puesto de mando norcoreano, el comandante ordenó activar el sistema de defensa perimetral, ese muro invisible de minas y sensores que protege la frontera. Los radares KN-02 comenzaron a barrer el área, detectando cualquier movimiento, pero uno de los marines activó un dispositivo de localización antes de ser capturado. El pulso de emergencia llegó a Washington en segundos, sacudiendo el Pentágono. A las 2:40, el presidente autorizó una operación de rescate. Recuperación inmediata confirmada. Desplegar equipo Delta. Apoyo aéreo listo. Lo que nadie en Pyongyang esperaba era la respuesta fulminante de las fuerzas especiales estadounidenses. Desde la base aérea de Osan, a unos 80 kilómetros al sur, despegaban helicópteros MH-60 Black Hawk, en formación sigilosa. Estos aparatos de infiltración, capaces de volar a más de 280 kilómetros por hora, con tecnología de reducción de ruido, se elevaron en menos de 5 minutos, armados con misiles Hellfire y equipados con sistemas de visión nocturna. El rugido amortiguado de sus motores General Electric 700 cortó la quietud de la noche, mientras los operadores recibían coordenadas precisas. Extraer a los cautivos sin escalada. Pero antes, si te apasiona la audacia de las fuerzas especiales estadounidenses y crees que la precisión salva vidas en el campo, escribe Rescate en los comentarios. El MH-60 Black Hawk es una obra maestra de la aviación táctica. Diseñado para operaciones especiales, puede transportar hasta 11 soldados equipados, con armamento que incluye ametralladoras M240 y lanzagranadas. Su radar AN/APQ-174 detecta obstáculos a más de 10 kilómetros en oscuridad total, permitiendo inserciones quirúrgicas sin ser detectados. Pero lo que lo hace legendario es su versatilidad. Pasa de transporte a plataforma de ataque en minutos, ideal para escenarios como la zona desmilitarizada coreana, donde el terreno es accidentado y las amenazas constantes. Lo perturbador es que capturas como esta solo ocurren en contextos de escalada máxima, provocaciones por ejercicios militares conjuntos, sanciones económicas o tensiones nucleares. Así que la interrogante que surgió fue obvia. ¿Qué motivó a Corea del Norte a capturar a esos marines?
En redes sociales empezaron a circular videos grabados por drones civiles surcoreanos. Las imágenes mostraban figuras borrosas cruzando la frontera bajo la luna, seguidas por el ascenso de helicópteros desde el sur. Las especulaciones explotaron. Algunos hablaban de una trampa intencional, otros de un error operativo. Pero la verdad, como se revelaría más tarde, era un enredo de inteligencia y error humano. A las 3 de la mañana, el Ministerio de Defensa norcoreano convocó una sesión de crisis en Pyongyang. El general Pak Jong-chon, comandante de las fuerzas fronterizas, recibió el informe de captura exitosa, pero ordenó monitorear cualquier respuesta enemiga. Activaron radares en Panmunjom y Kaesong, desplegando misiles antiaéreos SA-5. En cuestión de minutos, los Black Hawk aparecieron en sus pantallas, volando a baja altitud para evitar detección temprana. Los operadores norcoreanos observaron cómo los helicópteros giraban hacia el norte, descendiendo a menos de 100 metros antes de estabilizarse. El patrón era evidente, una misión de extracción. El búnker subterráneo se tensó, pero ninguna batería disparó aún. La directiva fue precisa: observar y preparar. Mientras la zona desmilitarizada bullía de adrenalina, en el Pentágono se mantenía un hermetismo total. Ningún boletín, ninguna explicación, solo un memo interno filtrado por una fuente anónima. Operación de recuperación autorizada. Prioridad: extracción limpia, no escalar. Eso, en lugar de apaciguar, solo intensificó las dudas. ¿Por qué capturar marines? ¿Por qué no liberarlos de inmediato? Los especialistas empezaron a teorizar que Corea del Norte buscaba inteligencia sobre maniobras conjuntas sin provocar una guerra total, quizás como mensaje por las recientes sanciones nucleares. Otros fueron más osados. Sugirieron que los marines llevaban dispositivos de espionaje para probar vulnerabilidades fronterizas. Sin confirmación oficial, todo era conjetura. Lo cierto es que semanas previas, el Comando Conjunto había aumentado patrullas en la frontera, y esta captura podría ser la réplica a esa presión. A las 3:15, radares japoneses confirmaron la presencia de los Black Hawk cruzando el espacio aéreo neutral. Detrás, un dron MQ-9 Reaper se posicionaba para vigilancia aérea, asegurando que los helicópteros tuvieran cobertura para inserciones profundas. En ese instante, los controladores norcoreanos detectaron interferencia fuerte en sus frecuencias. Los técnicos identificaron señales de bloqueo electrónico deliberado, bloqueando su capacidad de rastreo preciso. Ese elemento encendió las alarmas en Pyongyang. El uso de bloqueo electrónico en misiones nocturnas no es accidental. Se emplea cuando aeronaves buscan ocultar su aproximación o proteger emisiones de radar ante interceptores. Para los analistas norcoreanos, aquello verificaba lo peor. Los Black Hawk no venían en observación, sino en rescate armado. Horas más tarde, imágenes satelitales comerciales capturaron algo alarmante. En los puestos fronterizos norcoreanos se veían rastros de tropas en movimiento, vehículos blindados y lo que parecía un búnker reforzado con equipos de interrogatorio. Podrían haber estado preparando un traslado de prisioneros, pero el rescate estadounidense lo impidió. Fuentes oficiales nunca lo admitieron, pero un informe de inteligencia norcoreano filtrado mencionó que los helicópteros estadounidenses apuntaban a instalaciones clave de detención. Mientras tanto, los radares norcoreanos seguían el vuelo de los Black Hawk, adentrándose en territorio neutral. La ansiedad bajó solo cuando los ecos viraron al sur, rumbo a bases en Corea del Sur. Pero el suceso dejó un eco claro. Algo se agitaba en el tablero de la península y nadie conocía el desenlace completo. En los últimos meses, la zona desmilitarizada se ha transformado en un foco de vigilancia perpetua para las fuerzas estadounidenses. Desde bases en Corea del Sur hasta portaaviones en el mar de Japón, se han intensificado operaciones de patrullaje, reconocimiento y respuesta rápida. El MH-60 Black Hawk es clave en ese esquema. Su habilidad para insertar equipos en minutos lo hace perfecto para rescates o incursiones tácticas, pero lo extraordinario de este incidente fue su inmediatez. No hubo aviso previo a la ONU, ni coordinación con aliados regionales. Todo sugiere una operación de respuesta flash, un despliegue reactivo que opera fuera de protocolos estándar. Y si algo entienden los expertos es que tales misiones no se inician sin una provocación grave. Antes de seguir, suscríbete al canal porque en los próximos minutos descubrirás qué revelaron los satélites de inteligencia tras el rescate de los Black Hawk y por qué este choque podría enlazarse con una de las mayores escaladas en la península del año. Horas tras la captura, el gobierno norcoreano emitió un comunicado urgente. Las Fuerzas Armadas respondieron a una intrusión imperialista en nuestra soberanía. Se activaron protocolos de defensa fronteriza para salvaguardar la nación. El texto evitó nombrar a los marines específicos, pero la alusión era obvia.
El Ministerio de Defensa también reportó que baterías antiaéreas permanecieron en alerta por más de 3 horas, preparadas para repeler cualquier incursión. El líder supremo, por su lado, reunió al Consejo de Seguridad Nacional. Fuentes internas indican que la sesión duró hasta el amanecer y se debatieron retaliaciones diplomáticas. Al mismo tiempo, la televisión estatal exhibió grabaciones de tropas en la frontera en posición de combate. El mensaje era directo. Corea del Norte estaba listo para combatir. En Washington, los medios expertos empezaron a difundir rumores. El sitio Warzone afirmó que el rescate de los Black Hawk era parte de una doctrina de respuesta inmediata para proteger personal. Mientras, una fuente del Pentágono, citada por Navy Times, dijo lacónicamente: "No fue agresión, fue recuperación necesaria". Pero como siempre, la escasez de datos solo avivó la intriga. Los analistas militares acordaron que la maniobra tuvo un fin más simbólico que destructivo: demostrar que Estados Unidos puede extraer a su gente en minutos, incluso en territorio hostil. Y ese aviso, dirigido a Pyongyang y también a Pekín y Moscú, no se ignoró. Durante la mañana, gobiernos de China y Rusia condenaron el rescate tildándolo de acto imperialista que amenaza la paz en la península. En oposición, el Departamento de Estado replicó que todas las acciones se ejecutaron bajo normas internacionales y con objetivos defensivos. Mientras, Corea del Sur, aliada de Washington, guardó silencio, aunque fuentes militares confirmaron que radares surcoreanos habían apoyado a los Black Hawk horas antes. Los medios globales comenzaron a referirse al rescate nocturno en la frontera, y el hashtag Marines vs Pyongyang se viralizó. Videos, mapas de trayectoria y presuntas grabaciones de radio inundaron Internet. Pero tras el bullicio, los expertos alertaban algo más hondo. Los Black Hawk podrían haber sido la vanguardia de una operación encubierta más vasta. Y lo que se desvelaría en las horas subsiguientes aclararía que la captura fue solo el prólogo. Al clarear, los radares de la península seguían operativos. El rescate de los Black Hawk ya había concluido, pero las reverberaciones de la tensión persistían en el terreno. En bases de Pyeongtaek, Busan y Guam, los equipos de alerta se mantenían en pie. En Pyongyang, el Comando de Defensa Fronteriza vigilaba cualquier movimiento estadounidense. Lo que aparentaba ser un incidente aislado se mutó en un puzzle geopolítico. ¿Por qué Corea del Norte capturó a esos marines? ¿Qué buscaban obtener? Y sobre todo, ¿por qué los Black Hawk respondieron con una extracción tan precisa en suelo norcoreano? Mientras las naciones intercambiaban notas diplomáticas, los analistas hallaron patrones inquietantes. Satélites rusos captaron movimientos posteriores que coincidían en timing y ruta con los Black Hawk, incluyendo un avión de inteligencia Pocho Poseidon, que despegó de Okinawa horas después. Ese detalle lo alteró todo. Si los helicópteros extraían, el Pocho tenía un rol obvio: monitorear comunicaciones enemigas. A las 4:30 de la mañana, el radar de Seúl detectó 4 nuevos ecos. Uno, por frecuencias, pertenecía a un E-2 Hawkeye, el avión de alerta temprana más sofisticado de Estados Unidos. Los otros, probablemente MH-47 Chinook, se mantenían en formación compacta. En jerga militar, eso implica una cosa: soporte para una misión de extracción bajo cobertura aérea total. Fuentes anónimas del Pentágono confirmaron días después que el rescate de los Black Hawk estaba ligado a una amenaza de seguridad no revelada. No detallaron si apuntaban a búnkeres de detención o mandos fronterizos, pero todo indicaba una operación meticulosamente orquestada. Mientras, en Pyongyang, los radares del sistema KN-06 registraban perturbaciones electrónicas. Los operadores sabían lo que significaba un esfuerzo por bloquear su rastreo. Por más de 2 horas, los sistemas defensivos operaron en condiciones de guerra cibernética. La presión era tangible. Cualquier malentendido, cualquier lectura errónea de radar podía precipitar un conflicto mayor. El periodista militar japonés Akira Sato lo describió con exactitud. Cuando Black Hawk despegan en rescate, no es solo táctica, es estrategia en acción. Es un aviso, una lección y sobre todo una prueba de que el poder especial estadounidense actúa cuando debe. Y eso fue precisamente lo que las fuerzas demostraron. La zona desmilitarizada se volvió un teatro de prueba para una nueva táctica de respuesta veloz, una fusión de helicópteros tácticos, strikes quirúrgicos y bloqueo electrónico en un paquete operativo unificado. Pero en Pyongyang eso no tranquilizó a nadie. El líder supremo ordenó fortalecer defensas en la frontera y posicionar artillería adicional cerca de Kaesong. El ministro de Defensa afirmó públicamente que el país no aceptará intrusiones extranjeras bajo ninguna excusa. Esa tarde, la TV norcoreana mostró radares en operación y tropas movilizadas.
Era una réplica simbólica, pero también un desafío. Pero antes de conocer el desenlace impactante, suscríbete al canal y quédate, porque en los próximos minutos descubrirás qué revelaron los satélites de inteligencia tras el rescate de los Black Hawk y por qué este choque podría enlazarse con una de las mayores escaladas en la península del año. A las 5:20 de la mañana, imágenes satelitales captaron a los Black Hawk regresando a Camp Humphreys. El aterrizaje fue ágil y sin fanfarria. Ningún medio estadounidense lo reportó, ningún anuncio se hizo. Sin embargo, un observador civil en un pueblo cercano capturó una foto difusa de los helicópteros descendiendo con humo residual. En la imagen se nota algo peculiar: contenedores de equipo especial y un marine herido siendo asistido. Esa foto nutrió nuevas hipótesis. Algunos portales independientes aseguraron que los helicópteros habían neutralizado guardias norcoreanos. Otros alegaron que extrajeron datos de inteligencia. El Pentágono, leal a su protocolo, se limitó a declarar: no discutimos detalles de operaciones activas, pero en oficinas de inteligencia de la península, la frase equivalía a admisión. 3 días después, una fuente ligada al cuerpo de Marines filtró un dato estremecedor: los Black Hawk habían ejecutado una operación de extracción prioritaria en la frontera. El término, según especialistas, se usa para designar rescates contra amenazas inminentes, desde búnkeres hasta centros de mando. Podría haber estado los helicópteros liberando a los marines antes de que escalara a interrogatorios. Nada se validó, pero la timeline coincidía con un evento previo. Una patrulla estadounidense había sido seguida por drones norcoreanos. Esa conexión abrió una nueva perspectiva. El rescate fue más que defensa, fue una prevención contra una cadena de incidentes. Si es verídico, el vuelo de los Black Hawk fue una carrera contra el reloj. Mientras la prensa mundial especulaba, en el Pentágono reinaba prudencia. Los voceros evadieron menciones directas, pero documentos internos filtrados a medios especializados revelaron algo clave: el rescate se autorizó bajo el protocolo de respuesta de extracción rápida. Este se aplica solo cuando hay riesgo de escalada en fronteras vitales. Eso explicaría la celeridad, el sigilo y el bloqueo electrónico. Un analista del Centro de Estudios Estratégicos en Tokio comentó: es factible que los Black Hawk hayan extraído algo que Corea del Norte no podía perder. Podría ser inteligencia fronteriza o incluso planes nucleares. Claro, nadie en el gobierno confirmó o negó, pero la coincidencia con el incidente de drones y el despliegue de bloqueo electrónico apuntan al mismo rumbo. El incidente desató una tormenta diplomática. Corea del Norte presentó una denuncia formal ante la ONU por agresión y violación soberana. El embajador estadounidense respondió que ninguna fuerza entró en territorio norcoreano sin justificación y todas las acciones fueron defensivas. Mientras, China y Rusia respaldaron la queja norcoreana, llamando la maniobra un acto de hegemonía. Por su parte, Japón, socio de Washington, emitió un comunicado vago: estamos informados de los recientes eventos en la península y sostenemos coordinación con aliados. En los medios internacionales, los encabezados hablaban de una nueva crisis fronteriza. Expertos la comparaban con tensiones de los 50, evocando el peso de las operaciones especiales en zonas críticas. El analista surcoreano Kim Min-jun lo sintetizó en una frase viral: cada vez que un Black Hawk acelera, el mundo se estremece. 24 horas tras el regreso, satélites comerciales detectaron actividad febril en Camp Humphreys. Helicópteros de logística, MH-40 y 7 y vehículos blindados entraban y salían, mientras equipos descargaban equipo fresco. Los analistas notaron más: los Black Hawk fueron llevados a hangares custodiados por marines con emblemas de comando especial, una rutina estándar al manejar armamento post-misión. Eso reforzó la idea de que los helicópteros habían impactado objetivos clave. El enigma, en vez de disiparse, se intensificó. Y atención, porque antes de descubrir qué hallaron los analistas, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque lo que se desveló después de ese rescate podría redefinir la dinámica en toda la península. En los días siguientes se reportaron anomalías cibernéticas en la región. Varios capitanes mercantes notificaron fallos en GPS cerca de la zona desmilitarizada y aviones comerciales experimentaron desvíos en rutas. Los expertos en ciberseguridad sospecharon pruebas de bloqueo electrónico intencional, posiblemente ligado a la misma operación de los Black Hawk. Los aviones estadounidenses IA-18G Growler, maestros en guerra electrónica, podrían haber estado en la zona durante el rescate. Si fue así, el fin no solo era extraer, sino evaluar la resiliencia norcoreana, una jugada dual, ofensiva y de inteligencia. Y lo consiguieron.
Durante esas horas, los radares norcoreanos mostraron datos erráticos, las comunicaciones se sobrecargaron y los operadores reportaron ecos ilusorios que se evaporaban. En el ámbito militar, tal desorden no surge por azar. Una semana después, Corea del Norte realizó maniobras de gran escala en la frontera. Más de 30 tanques, 62, artillería pesada y misiles antitanque se desplegaron en lo que el régimen llamó Operación Muralla Roja. El mensaje era patente: exhibir fuerza y disuadir. Durante las maniobras, el general Pak declaró a la prensa: "No permitiremos intrusiones ni provocaciones imperialistas. Nuestras fronteras están resguardadas, nuestros radares vigilantes y nuestras tropas listas". Sin embargo, entre bastidores, los analistas sabían que el rescate de los Black Hawk había marcado hondo, expuso debilidades en defensas fronterizas y mostró que la reacción ante sorpresas era tardía. Para muchos en el Ejército Popular fue una alerta. Para Estados Unidos, el rescate de los Black Hawk no solo fue técnico, fue un recordatorio estratégico. Su dominio en la península permanece sólido, un paso medido para mostrar a Corea del Norte, China y Rusia que cualquier desafío a personal aliado será observado y, de ser preciso, neutralizado. Un excomandante del Comando Indo-Pacífico lo expresó así en anonimato: "El Black Hawk no vuela sin razón. Cuando rescata es porque algo crucial está en riesgo y todos con radares lo perciben". El incidente funcionó como prueba, advertencia y afirmación de presencia, una muestra de poder sin necesidad de guerra total. Con los días, el alboroto mediático menguó. Los Black Hawk volvieron a patrullas, las tropas reanudaron posiciones y los radares se atenuaron, pero los expertos no olvidaron. En reportes de inteligencia circulantes semanas después, se concluyó que el episodio fue una respuesta de contingencia ejecutada con maestría. Otros lo vieron como una advertencia muda. La zona desmilitarizada retornó a su quietud superficial, aunque todos sabían que era precaria. El balance regional había mutado. Un general retirado de las fuerzas estadounidenses lo dijo con una frialdad que lo encapsula: "En la disuasión no hace falta bombardear para triunfar. A veces basta con que oigan tus rotores". Y esa madrugada, todo Pyongyang los oyó. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más videos como este.